tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Y ahora empezamos, vamos a borrar la pizarra. Ya. Ya. Seguimos con el desarrollo de la materia. Debemos ahora de introducir, decimos, ¿no? A los semiconductores derivados de la mezcla. Semiconductores tipo N y semiconductores tipo P. Tipo P. Semiconductores de la mezcla, ¿no? Ya, estos semiconductores se preparan, decimos, ¿no? En base a los semiconductores intrínsecos, puros, ¿no? Los semiconductores, decimos, ¿no? Tipo I, ¿no? Semiconductor base del tipo I. Entonces se elaboran, se preparan estos semiconductores en base al semiconductor tipo I. Entonces, semiconductor base, el tipo I, tipo I. Pero los cuales tenemos, ¿no? El germanio y el silicio. A 20 grados centígrados. Así, los datos, 20 grados centígrados. Germanio. Que tiene una concentración, decimos, ¿no? Que tiene una concentración, decimos, ¿no? De electrones, así, ¿no? N sub I igual a 10 a la 13 electrones por centímetro cúbico. Concentración, decimos, ¿no? De huecos en el tipo I, decimos, ¿no? 10 a la 13 huecos por centímetro cúbico. Y el semiconductor, decimos, ¿no? El otro, el silicio, que tiene una concentración, decimos, de electrones, el silicio, 10 a la 10 electrones por centímetro cúbico, y la concentración, decimos, ¿no? De huecos de ese semiconductor será también 10 a la 10 huecos por centímetro cúbico. Como características, si nos digamos de que en ninguno de ellos, ninguna de esas electroconductividades prevalece, ¿no? La electroconductividad, ¿no? En condiciones, ¿no? En condiciones neutrales, ¿no? ¿Sí? En condiciones neutrales, ¿no? La intensidad, ¿no? Total será igual a cero. No hay movimiento erosionado de electrones, pero diremos que esa intensidad, ¿no? Aunque, pero eso sí, hay la intensidad, ¿no? De los electrones y la intensidad, ¿no? De los huecos. Intensidad de los electrones e intensidad, ¿no? De los huecos. Y ambos están en los niveles de los microamperes, en todo caso, ¿no? Pero diremos, ¿no? ¿De qué es, no? Esto estamos hablando de, ¿no? Se refiere, ¿no? Todo esto tanto al germanio así como al silicio, ¿no? La intensidad obviamente va a ser igual a cero en ambos casos. Y ya decimos. En lo que se refiere, decimos, a sus concentraciones.
también decimos aquí, decimos que si hay un movimiento, decimos ya direccionado, decimos, ¿no? En este semiconductor, decimos, ¿no? Digamos de que si no son condiciones neutrales, ¿no? Sí existe, decimos, una diferencia, decimos, de potencial, entonces la intensidad total será igual, ¿no? Al movimiento direccionado de los electrones y el movimiento direccionado del signo de huecos. Ahora surge la pregunta, ¿no? ¿Qué signo? ¿Qué signo corresponde acá? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Positivo. Positivo. Por cuanto al movimiento direccionado de un hueco, ¿no? Claro que el movimiento de los electrones es libre, tiene más libertad de movimiento, ¿no? Está en la zona de electroconductividad de los electrones libres, ¿no? Que no tienen no están relacionados con ningún átomo vecino, decimos, ¿no? En enlaces covalentes, enlaces químicos, ¿no? Son electrones libres. Pero sin embargo el movimiento, decimos, ¿no? Del hueco es más restringido, decimos, ¿no? Por cuanto él va de enlace covalente roto a enlace covalente roto, decimos. Va restituyendo, decimos, los enlaces y al mismo tiempo va generando, decimos, ¿no? Huecos, ¿no? O sea, partículas mayoritarias, decimos, portadoras de carga, decimos, ¿no? Partículas portadoras de carga de sentido, decimos, ¿no? Positivo. Veamos cómo es que ese movimiento. Vamos a poner acá, decimos, ¿no? Tenemos, decimos, un campo positivo y negativo. Tenemos, decimos, ¿no? El instante 1, instante 2, instante 3. 1, 2, de la misma, podemos decir, vamos a hacer comparativo, decimos, a una hora. De la misma fila, de la misma hora. Con azul, ¿ya? Instante 1, diferente tiempo, ¿no? Pero para la misma fila. La misma fila. Ahora me tomo esta derecha. Uno, dos y tres. ¿Sí? Ya. Los electrones libres, digamos, ¿no? Analizamos los movimientos, ¿sí? Ya. El electrón libre y el electrón libre. Aquí están, estos son, digamos, los enlaces covalentes. Son electrones libres. Entonces, ¿hacia dónde se van a direccionar esos electrones? Hacia el fondo. Así, ¿no es cierto? Y constituye, decimos, la componente electrón. Tenemos una intensidad total. Esa es la componente. ¿Por qué más? Más. Vemos que estos serán los enlaces, decimos, ¿no? Covalentes, ¿no? O que lo puedo considerar como los alumnos, ¿no? Alumnos centrados en sus filas. Aquí hay un alumno, aquí está hueco todo. Pero aquí hay un electrón. ¿No? Así. Entonces, en instante 1 tenemos esa situación. Ahora, en instante 2, decimos, el hueco se tiene que direccionar hacia el polo negativo. Eso va a significar que este electrón va a saltar acá y va a dejar
un hueco tras sí. En el otro instante, ¿no? Ese electrón que vemos que se está desplazando hacia el polo positivo, ¿no? Se va a desplazar ¿no? Así, ese electrón hacia ese hueco, ¿no? Y va a dejar otro hueco, ¿no? Entonces observa que el hueco se está desplazando, el hueco se desplaza en ese sentido así, en ese sentido. Y el electrón se está desplazando en el otro sentido. Entonces es por esa razón, ¿no? de que la componente electrónica tiene signo positivo y sube. ¿Ya? ¿Se entendió o nada, jóvenes? Entonces nosotros decimos los enlaces, el mismo enlace pero en diferentes instantes. ¿Está bien? Así. Le quería decir, ¿no? Alumno que está aquí sentado y se separó y se fue al otro lado haciendo el alumno de electrones. Ya, pero ahí está más claro, así, ¿no es cierto? Entonces, en diferentes instantes decimos, ¿no? Los electrones que están, decimos, enlaces, decimos, covalentes, decimos, con átomos vecinos, decimos, ¿no? Y vemos que el movimiento, decimos, el hueco es mucho más restringido que el movimiento, decimos, del electrón libre, decimos, ¿no? Por esa, pero sin embargo el movimiento a la derecha del hueco significa el movimiento, decimos, ¿no? A la izquierda, decimos, ¿no? Del electrón. Por esa razón, decimos, ¿no? En el sentido positivo. Pregunta, ¿está claro? Ya. Entonces, pero esa corriente que está formada, que está originada por un agente externo de diferencia potencial, se va a llamar intensidad de Drake. Ya, eso quede bien claro. Intensidad de Drake. Vamos a poner el nombre de algo. Intensidad de Drake. Ahorita. Intensidad de Drake. Ya, entonces lo que estaba en primera instancia explicando el día de hoy es las características, decimos, de nuestro semiconductor tipo I, el cual lo hemos explicado, ¿no? En la anterior clase, y ya simplemente estoy haciendo conclusiones, ¿no? Que simplemente son semiconductores de tipo I, donde ninguna de las dos electroconductividades prevalece sobre la otra. Ambas decimos, ¿no? Están, decimos, en un equilibrio dinámico, decimos. Por cuanto eso observa, decimos, ¿no? Que el hermano a 20 grados centígrados tengo la misma cantidad de partículas portadoras de cargas, ¿no? Huecos y electrones. Algo así, la misma forma de otros semiconductores que son los más frecuentes, decimos, los semiconductores puros, tipo I, que son la base, ¿no? Para construir los semiconductores, decimos, impuros, que más adelante nos permiten desarrollar a dispositivos, decimos, donde una de las electroconductores va a ser regulable electrónicamente, como ser en los semiconductores, decimos, tipo N y tipo P, hacia donde estamos orientando. Esas son sus concentraciones. Ahora, en condiciones, decimos, neutrales, la intensidad, decimos, total, obviamente será igual a 0. Pero eso no significa que estas partículas están inmóviles, están obviamente en un movimiento caótico, tanto los electrones, así como los huecos, decimos, ¿no? En sus correspondientes zonas, ¿no? Los electrones, decimos, en su zona de conductividad, y obviamente la intensidad, decimos, de los huecos, y superas, ¿no? Y supera. Pero ya, decimos, si existe una diferencia potencial, decimos, se origina, ¿no? Se orienta, se direcciona, decimos, esas partículas portadoras de carga constituyen una intensidad total que va a tener dos componentes, la electrónica y la componente, decimos, de huecos. Ahora se explica por qué el signo positivo, decimos. Entonces estamos aquí de manera figurativa, decimos, ¿no? Representando, decimos, ¿no? Esa diferencia potencial, decimos, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo, y en el medio estará, decimos, un semiconductor tipo I, decimos, tipo I, donde representamos, decimos, 3 instantes para un mismo semiconductor. Para
Es decir, yo tengo acá, en primer instante, si no, tenemos que los electrones se van obviamente a direccionar hacia el polo positivo. Ya, obviamente que si estos dos electrones, este otro electrón debe estar más cerca, ¿no? Ya, pero en todos los casos, si los electrones se van a direccionar al polo positivo, los electrones en la zona electroconductiva. Ahora, ¿qué pasa con los huecos en la zona de valencia? Este es el instante 1, el instante 2 y el instante 3. Y yo pienso que aquí es elemental. Estoy explicando por qué el signo positivo. Digamos que este es un hueco, una partícula o un hueco. Que aquí lo he interpretado decimos, como un asiento en el aula vacío, que está lleno de estudiantes. Y lo estoy considerando los estudiantes decimos como electrones. Y un asiento vacío decimos un hueco. Entonces, y es similar, estoy representando, decimos, el asiento vacío hueco, el asiento ocupado por un estudiante, decimos, no, que sea un electrón. Ahora ese electrón, digamos, en otro instante se va a desplazar, decimos, de ese asiento, decimos, vacío al asiento, decimos, ¿no? Vacío, va a ser ocupado y va a dejar de decir un vacío. Es decir, ese electrón se desplazó, decimos, se desplazó, estando en un enlace covalente, se desplazó, decimos, y restituyó ese hueco, enlace rojo. Y de otra, así decimos un hueco. Y este a su vez, ¿no? Producto, decimos, ¿no? De esa fuerza, decimos, en el campo eléctrico, de esta diferencia potencial, este electrón, decimos, va y regenera, decimos, ese hueco y deja de así otro hueco. Entonces vemos el desplazamiento del hueco en cada instante hacia el polo negativo. Pero si claro, eso significa, decimos, ¿no? Eléctricamente hablando, que significa el movimiento del electrón precisamente coincidente con el electrón libre, que está en la zona de electroconductividad, y por esa razón que es positivo, es decir, ahora sí, ¿se entendió? Ingeniero, se entendió, todo claro. ¿Todo normal? Listo. Ahora veamos entonces a los semiconductores mezcla. ¿Se puede borrar? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, borramos. Voy a dejar aquí, digamos, los datos del semiconductor tipo I, el germanio, lo que es nuestro semiconductor base, ¿no? Sobre el cual vamos a construir el semiconductor, decimos, tipo N y semiconductor tipo P. Entonces vemos que en el semiconductor, ¿no? Tipo I, germanio, hay dos electroconductividades, la electroconductividad del electrón y la electroconductividad del hueco. Listo, ¿no? Ahora, si vamos a agregar como mezcla otra sustancia, otro elemento químico, entonces estaríamos formando ya otro semiconductor mezcla donde van a haber tres electroconductividades. La electroconductividad inicial, decimos, ¿no? del semiconductor base, que es germanio. La electroconductividad del electrón, ¿no? Del elemento base, la electroconductividad del hueco, del elemento base, y ahora la nueva electroconductividad de la mezcla. Entonces estaría, decimos, agregando ahí otra electroconductividad. La electroconductividad de la mezcla, que podrá ser electrónica, podrá ser también de hueco, porque no hay otra electroconductividad en los semiconductores. No hay la electroconductividad de los iones, obvio, ¿no? Hay o electrón o hueco. Y será esa electroconductividad de la mezcla o electrónica o de hueco, dependiendo del género de la mezcla. ¿A qué me refiero? Depende de la valencia de la sustancia o elemento químico de la mezcla. Por ejemplo, existen los de valencia 5. Estamos hablando del antimonio, estamos hablando, decimos, ¿no? Del arsénico y el fósforo. Entonces, mezcla. Antimonio. Tenemos ahora
a ese, ¿no? Que son de valencia, el arsénico, ¿no? Y el fósforo, ¿no? Y el fósforo. Valencia 5. La mezcla. Son de valencia 5. ¿Y para qué esta electroconductividad de la mezcla, ¿no? Porque si utilizamos como electrón, perdón, el vector base acá, ¿no? Va a haber dos electroconductividades, la electrónica, ¿no? N sub I, ¿no? I sub N, perdón, y I sub P. Pero ninguna de ellas prevalece sobre la otra. Ahora, pero acá, si se agrega, decimos, ¿no? En proporciones, ¿no? Serán, decimos, ¿no? Las siguientes, y si es valencia 5, se le va a denominar que son los donores. Son los donores. Donores. Y es la concentración de la mezcla. Voy a poner acá. Así. N significa mayúscula, concentración de la mezcla. Así minúscula significa concentración, decimos, ¿no? Básicamente decimos, hablando ya de las partículas portadoras de carga, de electrones. Y esto, por eso es negativo, positivo. Pero N mayúscula sería concentración de los donores, N sub D, para que prevalezca sobre las conductividades, ¿no? De semiconductores, si no base, en el tiene que estar en los niveles, ¿no? 10 a la 15, a 10 a la 18. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa? Así. Átomos, ¿no? Átomos del donor, ¿no? Ya sea antimonio, ya sea arsénico, fósforo, de centímetro cúbico. Ahí está. Y a las 15 y a 18 átomos por centímetro cúbico. Ahora sí, si la hablando de átomos. Ahora, si estoy hablando de la concentración de ¿no? Sí, N. Concentración de la sustancia. Ahora, concentración de germanio. Concentración. Así. Concentración del germanio. De cualquier sustancia, ¿no es cierto? Es, ¿cuánto? 10. 4.4 10 a la 22 átomos por centímetro. Entonces, estaremos hablando, si elegimos 10 a la 16, digamos el cubo, 10 a la 16 átomos por centímetro cúbico de antimonio. ¿No? Acá le ponemos una, ¿no? Esa. Entonces, ¿qué significa? Le vamos a agregar, ¿no? A esta concentración de germanio, esa concentración de la mezcla. Eso significa entonces, vamos a mezclar, decimos, ¿cuántos átomos, decimos, ¿no? de germanio existirán ya en la mezcla por cada átomo de antimonio? ¿Puede eso calcular? Sí, ¿no? A ver, calcule. Si esa es, decimos, ¿no? Si esa es la dosis. La pregunta es, ¿cuántos átomos? No se ven los átomos.
germanio, ¿no? Cae directamente. El tipo N. Tipo N. Existen por cada átomo de S. Lindo, ¿no? A ver. ¿Qué me dice? Sí, sí. ¿Cuántos ceros de diferencia son? 4, ¿no? 6. Eso es 1.000.000. ¿No es cierto, no? Entonces, 4.4 millones, decimos, ¿no? De átomos de germanio por cada átomo de antimonio. Oiga, ¿no? O sea, ¿eso qué significa, digamos? Para hacer esa mezcla, ¿no? Entonces, hacemos pasar, ¿no? Pasa un átomo de antimonio a la bolsa para mezclarse y tienen que pasar 4.4 millones, decimos, de átomos del germanio. Ya, y nos mezclamos. Ahora sí, ¿no? Pero estamos hablando de átomos, ¿no? No estamos hablando de naranja, ¿no? De limones. Un de limón por 4.4 millones de naranja, ¿no? Fácil, ¿no? Pero estamos hablando de átomos. Entonces, y eso técnicamente, señor, esa receta, señor, y mantenerla, sostenerla exactamente, oiga, tecnológicamente eso es difícil. Eso ha derivado una gran cantidad de problemas, ¿no? En lo que se refiere a la fabricación idéntica de diodos o de transistores. ¿Se dan cuenta, no? Es por esa razón que tenemos en una misma caja, de un mismo tipo de diodo, de un mismo código, la misma marca, de un mismo instante de elaboración, diferentes, con diferentes valores nominales, diferentes, por decir así, ¿no? Resistencias inversas, diferentes, decimos, por decir, decimos, también decimos, tensiones de Zener, pues, diferentes, decimos, ¿no? Tensiones, decimos, máximas que soportan. Y eso dificulta, decimos, a la hora de suplantar, decimos, un diodo, un transistor averiado por otro que sea, que tiene que ser similar, ¿no? Imagínense, esas son los problemas, decimos, técnicos que se tienen que salvar, decimos, ¿no? Y tal es así, decimos, ¿no? Que inclusive, decimos, ¿no? Elaboran, digamos, los diodos y transistores en condiciones de vacío absoluto, como ser en el espacio, ¿no? En su momento los rusos, cuando tenían su estancia orbital, allá elaboraban, decimos, ¿no? Ahora lo hacen en condiciones de la Tierra, buscando, decimos, ¿no? Un vacío absoluto, unas condiciones, decimos, ¿no? de limpieza, de pureza, mejores que en cualquier, decimos, hospital, ¿no? Esos son los problemas tecnológicos para lograr, decimos, ¿no? Dispositivos a base de semiconductores. Ya. Preguntas sobre eso, sobre esas dificultades. El método, decimos, para desarrollar esas tecnologías, decimos, más acertadas posible, con menor
error, decimos, es el método de difusión. Ya. Entonces, ¿no? Ese más o menos ya vamos correspondientemente, decimos, ¿no? Ya desarrollado la forma en cómo se desarrolla, decimos, ¿no? El semiconductor tipo N, decimos, en todo caso. Ya, voy a borrar allá arriba y voy a hacer, decimos, ¿no? Una representación, decimos, ¿no? De una malla reticular, decimos, ¿no? Del semiconductor base, el germanio. Listo, allá. Okay. Ahí, ¿no? Bueno, donde tenemos los enlaces, decimos covalente, ¿no? El semiconductor base, ¿no? Ambiente, enlace, cerrado. Uno, dos, y los electrones de los átomos. Ahora resulta que hacemos la mezcla. Entonces se va a mezclar y obviamente va a participar en enlaces con sus 5 electrones, por decir eso, ¿no? El antimonio, ¿no? SB. SB. Pero el antimonio decimos, ¿no? Tiene 5 electrones. Entonces participan con 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y uno, el quinto, decimos, ¿no? Lo deja libre, ¿no? Por cuanto esa estructura reticular, decimos, ¿no? De lo que es el semiconductor base tipo I, solamente si no puede, decimos, ¿no? Participar en los enlaces covalentes con 4 electrones. El quinto, decimos, como no participa, queda libre, electrón libre. ¿Eso qué significa? Si es electrón libre, significa en todo caso de que ese electrón está en la zona de electroconductividad. Y cada átomo de antimonio de esa concentración y esa 6 entrega un electrón y a su vez se va a convertir en un ion positivo, se convierte en un ion positivo. Entonces no ha perdido un electrón y obviamente su neutralidad, ¿no? Pues, la pierde y pasa a ser un átomo con un ion positivo que perdió un electrón. ¿Se perdió? Muy bien, jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? A ver, voy a tratar de aumentar el volumen. Me parece que es por el micrófono de un compañero. Ahora está el volumen completo, se escucha, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es reiterar, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahí. La verdad tiene razón, me voy a incluir un audífono. No se escucha muy bien, ¿no? Ya, pero cuando me acerco acá sí. Por eso entonces sí tiene razón, debo de apertrecharme de un micrófono.
tiene razón, ya, vamos a hacerlo. Así, estando allá o acá, no pasa nada. Ya, pero voy a reiterar, ¿no? Pero la gráfica, ¿se entendió? ¿Se entiende? Ya, entonces la concentración, vemos, ¿no? En este caso, para semiconductor tipo N es por cada, decimos, ¿no? Por cada átomo de la mezcla, tendríamos en todo caso, decimos, 4.4 millones de átomos de germanio. Vemos que es una mezcla escasísima, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Su inferencia es altísima, como vamos a ver ahora, decimos, esa pequeña mezcla, cómo incide en la electroconductividad. Ahí sí tenemos ya 3 electroconductividades. La electroconductividad, decimos, del germanio, ¿no? O sea, de sus electrones y de sus huecos, más ahora la electroconductividad de la mezcla, porque cada átomo de la mezcla entrega un electrón libre. Si hay 10 a la 6, 16 átomos de la mezcla, que se llama donor, cada uno entrega un electrón a la zona de electroconductividad. Entonces habrá, ¿no? Habrá la electroconductividad de la mezcla con 10 a la 16 electrones. Y esa prevalece a la electroconductividad propia del germanio, que es 10 a la 13, es 1000 veces más. Y al mismo tiempo, la presencia de esos electrones de la mezcla no origina, decimos, ¿no? Una generación de huecos, no origina huecos, como vamos a ver ahorita en la gráfica energética, en las líneas orbitales. Ya, me voy a ir arriba. Igual las líneas orbitales. En primera instancia del germanio, del material base. Ahí estamos. Es el material base del germanio. Ahora voy a representar la zona de electroconductividad, es decir, las líneas orbitales de la mezcla. Y para el semiconductor tipo, porque estamos hablando ya de N, ¿no? Tipo N, las líneas orbitales de la mezcla, del semiconductor mezcla, o del elemento químico, decimos, mezcla, es, ahí están, vecinas con la zona de electroconductividad. Zona mezcla. SD donor. Igual que el de los conductores, ¿no? De los metales. La zona de valencia de sus líneas orbitales está vecina a la zona de electroconductividad. Entonces a los electrones no les cuesta nada, decimos, ¿no? Llenar la zona de electroconductividad dejando atrás su zona de valencia. Entonces está la zona de valencia de la mezcla. Entonces ellos van a aportar electrones ahí, ¿no? Electrones. Así, así. Llenan de electrones, así.
Y al mismo tiempo no aportan, no generan huecos. ¿No es cierto, no? Entonces podemos calcular, decimos, ¿no?, las concentraciones de la electroconductividad, decimos, producto de esta mezcla. Veamos. Con esta concentración. Tipo M, su dato. Concentración de SD. Donde SD, donor. Donor porque está, dona, decimos, ¿no?, un electrón a la zona, decimos, de electroconductividad. No. SD es igual a 10 a la 16 átomos por centímetro. ¿Eso qué significa? Que SB es igual, porque cada átomo del antimonio entrega un electrón. Será entonces es igual a la concentración, ¿no?, de electrones del material tipo M. Igual entonces 10 a la 16 electrones por centímetro. Ahí está. Pero algunos dirán, profe, ¿y dónde están los electrones de la electroconductividad del material tipo I? Ya. Entonces, en su N, exactamente, deberá ser 10 a la 16 electrones por centímetro cúbico. Esto es de la mezcla, más N sub I. ¿Está bien? Claro, N sub I. ¿Cuánto es N sub I? N sub N. 10 a la 16 electrones por centímetro cúbico más 10 a la 13, ¿no?, electrones por centímetro cúbico, ¿no? Ahí. Esa es, decimos, ¿no?, la cantidad exacta, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? Esa es la cantidad exacta. Así es. Vean diferenciar. ¿Está correcto? Sí. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? Ahora la pregunta. 10 a la 16, comparado con 10 a la 13, ¿cuántas veces más mayor es, más grande es? Mil veces. 1000 veces. 1000 veces, ¿no es cierto? Sí. 1000 veces. Por lo tanto, entonces, esto se descarta, ¿no? Pero igual a 0. 0. Bueno, entonces, correcto, ¿no?, que n sub n, así, será igual a n sub n es igual a 10 a la 16 electrones por centímetro. Listo, es el dato, ¿no?, es el dato de la concentración de electrones en la electroconductividad de la mezcla. Esta es electroconductividad de la mezcla. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Está correcto, jóvenes? ¿No hay problema? Ahora algunos preguntarán, ¿y qué pasó con los huecos? ¿Qué pasó? Si los electrones crecieron en 1000 veces, los huecos decrecieron, disminuyeron también en 1000 veces. ¿Por qué? A ver. Porque resulta, ¿no?, que al estar ocupado ya por los electrones de la mezcla
los niveles de electroconductividad más próximos, decimos, a la zona de valencia de la mezcla de los donores, entonces, decimos, los huecos que antes se creaban, decimos, para llegar a 10 a la 13 en el germanio, decimos, no se van a poder crear porque los electrones que venían de la zona de valencia, decimos, de la mezcla, de acá, decimos, esos electrones no tienen la energía suficiente y necesaria, ¿no? Para poder, decimos, saltar, decimos, a niveles superiores de electroconductividad, de la zona de electroconductividad, porque están ocupados con los electrones de la mezcla. Obviamente algunos, decimos, como puede ser este, decimos, podrá saltar, decimos, a los niveles superiores ahí, y dejando un hueco, decimos, pero no todos, decimos, ¿no? Una proporción de 1000, decimos, se quedan ahí y no se forman más huecos. Por lo tanto, eso significa que la concentración en este nuevo semiconductor mezcla tipo N será, decimos, ¿no? La concentración de datos. Y 1000 veces menor, si la 10 a la 13 será 10 a la 10 huecos por centímetro. Esta es entonces los datos, ¿no? A 20 grados centígrados del semiconductor, ¿no? Tipo N. Ahí está. Esos son los datos sólidos. ¿Está claro? Son los datos finales, donde prevalece la electroconductividad de la mezcla. Está por encima, ¿no? Es en función del género, decimos, ¿no? Del material, en este caso mezcla, en este caso donor, la electroconductividad será electrónica. En tipo P, la que va a prevalecer será de hueco. Hoy no lo vemos, ¿no? Pero decimos, ¿no? Vamos a ver ahora cómo es la corriente por un semiconductor tipo N. Veamos. Acá arriba. Por los conductores, digamos que la corriente es eminentemente electrónica. Así. Ahora decimos, en el semiconductor, donde tenemos, decimos, la presencia de los iones en una cantidad pequeña, proporcionados decimos, ¿no? A los átomos de material base. Veamos más adelante el rol importantísimo de estos iones. Entonces, ¿no? La corriente, ¿no? de tipo N, la corriente de la mezcla será N por el semiconductor, será eminentemente electrónico. Hay la corriente, decimos, de hueco. Correcto. Pero es 1.000.000 de veces más pequeña, ¿no? Imagínense, ¿no? 10 a la 16, 10 a la 10, será 1.000.000 de veces más pequeña. Es totalmente insignificante. El hueco hacia el otro lado, obviamente, ¿no? Pero es insignificante. Si 1000 veces decimos, ¿no? Se simplifica con mayor razón 1.000.000 de veces. ¿Preguntas?
Ya, el que vamos a es el tipo P, donde el material, decimos, mezcla, será, decimos, ya el de valencia 3. Estamos hablando, decimos, del aluminio, estamos hablando, decimos, del boro, estamos hablando también, decimos, ¿no? Y obviamente que aquí la electroconductividad, decimos, ¿no?, que prevalece va a ser la de el hueco. Aquí inclusive el indio también, ¿no? Valencia 3, donde vamos a tener datos similares, decimos, ¿no? Será tipo P, decimos, donde P sub N será 10 a la 10 y P sub P será 10 a la 16, va a aparecer. Luego, decimos, veremos sus datos respectivos, ¿no? Y en base, obviamente, al germanio como material base, decimos, ¿no?, semiconductor. Y luego lo vamos a juntar esos diferentes, decimos, semiconductores de diferente electroconductividad. Y se va a formar una capa de transición. Capa de transición, decimos, ¿no?, del semiconductor N al semiconductor P. Una capa de transición que será el elemento regulador que nos va a permitir, decimos, electrónicamente, decimos, regular las intensidades, las tensiones y la resistencia, decimos, de esa juntura, ¿no? Entonces vamos a tener una especie, decimos, de un grifo, ¿no?, de una llave que va a permitir electrónicamente, ¿qué significa, no?, con señales eléctricas, señales electromagnéticas, ¿sí?, crear, decimos, ¿no?, sensores que puedan, decimos, ¿no?, seguir de manera instantánea, ¿no?, como respuesta a una acción, su reacción, decimos, ¿no? Y de esa forma, decimos, ¿no?, de manera, decimos, automáticamente controlar, decimos, ¿no?, procesamiento de datos, controlar, decimos, ¿no?, movimientos direccionados en diferentes, decimos, ¿no?, zonas, decimos, ¿no?, de desplazamiento. Estamos hablando, decimos, puede ser, decimos, de aviones, de lanchas, puede ser de naves espaciales, ¿no?, que a gran velocidad el tiempo de reacción humana obviamente es pues demasiado largo. Necesitamos los sensores para poder controlar una gran variedad, decimos, ¿no?, de coyuntura, ¿no?, que se debe considerar, decimos, ¿no?, en el momento, decimos, ¿no?, de asegurar la seguridad, decimos, ¿no?, tanto de lo que se transporta, de las máquinas, etcétera, etcétera. Ya, con eso, preguntas, jóvenes. Todo claro, ingeniero. Ya, todo claro, más claro que los ríos Pirey. Ya, nos vemos el miércoles. Hasta luego, jóvenes. Buen provecho. Sí, ingeniero, hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, gracias.